Mateo capítulo 12, verso 31. Vamos a la escritura. Mateo capítulo 12, versículo 31. Vamos a la lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, condenación eterna. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, yo voy a pedir que hoy presten atención, porque hoy vamos a mirar nosotros dos cosas. Vamos a mirar en esta enseñanza, en la exposición de hoy, vamos a mirar dos cosas. Uno, el pecado imperdonable. Dos, cómo se forma ese pecado imperdonable. El pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es de un momento a otro, como dijo el Lojano, un tas, no. No es un tas, ya pecó. No. Este es un proceso. Se desarrolla un proceso para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando en la exposición identifiquen ese camino por donde conduce a este punto, todos entenderemos y muchos serán libertados de esa culpabilidad y muchos se sentirán culpables de ese pecado. Por eso es importante que presten atención. Les sugiero que presten atención. Así que sé que me han escuchado mencionar de manera breve al respecto de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Sé que ustedes saben lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero hoy me voy a permitir exponer detalladamente cómo se desarrolla, de qué manera ocurre y quiénes incurren en esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Ojo esto. Muchas personas que dicen creer en el Espíritu Santo, creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, muchas de esas personas han blasfemado el Espíritu Santo y han cometido el pecado imperdonable. Y muchas de esas personas están sentadas en una iglesia ya habiendo cometido ese pecado. Así que yo creo que es muy un acto de responsabilidad prestar atención a esta exposición. Y no porque lo esté predicando yo, sino porque es un conocimiento que necesitamos nosotros tenerlo. Y la Escritura nos va a alumbrar con claridad. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, hubo un enfrentamiento entre Jesucristo y los líderes religiosos de ese entonces, a los cuales llamamos escribas y fariseos. Y es allí donde el Cristo de la Gloria hace alusión y hace esta confesión al respecto de este pecado imperdonable, este es un pecado que no sería perdonado jamás. Escucha esto, un pecado que no sería perdonado jamás, y no solamente jamás, sino ni en esta vida, ni en la venidera. Eso son palabras mayores que hay que prestarle atención, porque estamos hablando aquí de condenación eterna. Ojo esto, que no es perdonado jamás. Es preocupante, de hecho. Así que, dado que existe este pecado imperdonable, es vital que sepamos exactamente en qué consiste este pecado imperdonable. Y es muy común hoy por hoy encontrar personas que están extremadamente asustadas cuando se trata de la salvación y cuando se trata de quizás en algún momento ya blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y yo era una de esas personas. Pensaba que yo ya había blasfemado y estaba condenado. Y gracias a esa ignorancia me tiré al abandono. Ya pecaste, ya hiciste, ya ¿qué vas a hacer ahora? Ya no hay manera de retroceder, no hay manera de resarcir. Así que personas que tienen una conciencia débil, al ser golpeadas por una enseñanza de este tipo, mediante una falsa tradición o interpretación, están muertos de miedo o murieron de miedo al saber que su salvación ya fue anulada ya. Y todo el tiempo están investigando, están preguntando si pecaron con ese pecado imperdonable. ¿Qué esperanza tiene ahora ya ese individuo? Por más que quiera, ya no tiene esperanza porque ya lo cometió, ¿sí? Ya está hecho, ya no hay cómo resarcir. Por otro lado,
¿Cuántas veces fuimos blanco de líderes, de pastores, de apóstoles, profetas, que se defendían de sus malas prácticas haciendo tal afirmación? Ejemplo, todos aquellos que quieran recibir el Espíritu Santo vengan aquí. Y ahora empiezan a tocar y hacer que se caigan, hacer que brinquen, hacer que vomiten, hacer toda esa cosa que hoy por hoy hacen. Y si alguien dice eso no es de Dios, ¿qué dicen ellos? Cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. Y más de uno se ha mantenido con la boquita cerrada. Si blasfemo, yo voy a condenarme. Entonces, utilizando esa herramienta, se ha permitido iglesias, cristianos, con buena intención de buscar de Dios, han permitido que entren herejías destructoras a la congregación. Los pastores abrazaron locuras neopentecostales, carismáticas, para que lleguen dentro de la iglesia, dentro del templo y contaminen el templo del Señor, la fe de los hermanos, y así de esa manera sorprendan a los demás y nadie puede decir nada. Y si es que esa hermanita, esa apóstola, profeta, ella empieza a hablar en lenguas y a decir tonterías y a balbucear tonterías, dice, ese es el Espíritu Santo. Nadie puede juzgar por el miedo, el temor de ¿qué? De la blasfemia. Si blasfemias te condena, entonces no hay que decir nada, hay que quedarse callado, hay que aguantar tranquilo y con mucho cuidado, porque si de pronto blasfemo contra el Espíritu Santo, yo no tendré perdón ni en esta vida ni en la que viene. ¿Cuántas veces este texto que acabamos de leer fue utilizado para escudar, para blindar a hombres corruptos, hombres infieles a la Escritura, que han sido acusados de herejías, de apostasía, teologías retorcidas, como el G12, por ejemplo, como una cantidad de doctrinas que hoy por hoy existe, el de la prosperidad, por ejemplo, el mover espiritual, por ejemplo, el ambiente espiritual, por ejemplo, la borrachera espiritual, por ejemplo, y tantas cosas y tantas tonterías que hoy por hoy pero no, es que no hay que hablar nada de eso, porque si hablamos de eso, esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. No, eso no hay que decir, porque eso es un peligro. Y muchos hermanos, incluyéndome, ¿sí?, estábamos aterrorizados, chantajeados de esa manera. Pero como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que esto es característico de los falsos maestros, usar la palabra de Dios como una forma de autodefensa para blindarse contra la verdad. Ten cuidado, por ejemplo, cuidado con levantar la mano o la voz contra el ungido de Jehová. ¿Y quién es el ungido? El pastor, ¿no es cierto? El pastor o el apóstol, ese es el ungido. Haga lo que haga, no tienen que decir nada, porque él es el ungido de Jehová. Y porque la Biblia dice que no levante la mano contra el ungido de Jehová, porque Jehová lo masacra, ¿sí? Y nadie dice nada. ¿Y sabes qué? Los pastores han abusado, los pastores y apóstoles y profetas, las pastoras han abusado hasta más no poder. Todas esas mentiras, en los últimos tiempos el Dios de los cielos ha dado el entendimiento para desenmascarar, por así decirlo, con la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la que nos alumbra el camino. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la Escritura nos debe alumbrar el camino en estos casos, como el tema que estamos tratando ahora. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender esta afirmación de Jesús al respecto del pecado imperdonable? ¿A qué personas iban dirigidas esas palabras y quiénes eran aquellos? Blasfemar contra el Espíritu Santo es lo mismo que entristecer al Espíritu o contristarlo. Esto vamos a mirarlo en el desarrollo, pero antes de eso, miremos primeramente lo que significa la blasfemia. Ok, el término blasfemia, generalmente, de forma general, sin entrar a la semántica como tal para desarrollarlo largamente, de manera muy clara y práctica, puede ser definido como una irreverencia desafiante. Ojo esto, irreverencia desafiante, no solamente irreverencia, sino añadida la palabra desafiante. Es como decir muchacho malcriado y grosero al mismo tiempo. O sea, es malcriado, pero al mismo tiempo es grosero. O sea, que sea malcriado, bueno, malcriado, pero grosero, ¿qué es? Ya se va en contra de papá o en contra de mamá. Ya tiene una doble culpa ya. De la misma manera, la blasfemia es considerado como una irreverencia desafiante y se aplica al pecado, a los pecados o al pecado de maldecir a Dios o rechazar a Dios
o mostrarse en un acto de rebeldía total contra Dios. Ese es un tipo de blasfemia, porque puedo ser rebelde, pero no puedo contestar. En este caso, la blasfemia hace uso de una acción. Observen un momento, Dios está aquí, es un ejemplo, hace este costado de acá. La rebeldía es hacer esto, darle espalda. Pero la blasfemia, aparte de darle espalda, la blasfemia es regresar y responder y rebelarse, no solamente con actitud, sino también las palabras. Entonces, ¿blasfemia qué es? Blasfemia es, una cosa es mirar, darle espalda y seguir. Otra cosa es observar, darle espalda, seguir, regresar y seguir. ¿Sí? Eso es otra cosa. Así que es un acto de maldecir a Dios, es un acto de degradar deliberadamente las cosas concernientes a la palabra de Dios o a Dios. O también es atribuir algún mal o un defecto a Dios o negar algún bien que deberíamos atribuirle a Él. En el Nuevo Testamento registra que se incurre en blasfemias. Ahora vamos a mirar textos, vayan conmigo a Apocalipsis 13, de diferentes formas. Vamos a mirar diferentes formas de blasfemar para que entendamos bien lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos allí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Vamos a mirar ahora aquí la blasfemia contra Dios. ¿Y quién lo hace? Vamos a mirar allí. Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿De quién está hablando aquí? De la bestia, del hombre de pecado, del anticristo. Que este es el que se atreve a blasfemar. O sea, alzar los hombros y regresar desafiante y hablar y decir las cosas de frente. Sí, desahogarse. Hace un acto de blasfemia contra Dios. Así que hay blasfemia contra Dios. Cuando Jesucristo dice, si alguien blasfemia contra el Hijo, contra el Padre, contra esto, bueno, no hay problema. Pero contra el Espíritu Santo es algo muy serio. Identifiquemos entonces cuál es la diferencia. Aquí tenemos el anticristo blasfemando en contra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 23. Vayan conmigo varios textos que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 2, versículo 23. Ahora vamos a mirar la blasfemia contra el nombre del Dios soberano. Dice así: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, el mundo se burla de Dios cuando te ve a ti llamándote hermanito y estás metido en el lugar donde no debes estar. Oye, tú no eres hermanito, no vas a la iglesia. Sí, a la iglesia, pero de vez en cuando hay que pegarse una escapadita, sí, para un traguito no hace daño, sí, o una bailadita. Pero no eres hermanito tú. Y ya sabes qué dicen allí. Por eso es que a mí los evangélicos me caen mal. Porque son, ¿qué? Apócrifos, hipócritas, porque son hipócritas. ¿Sí? Se jactan de que ellos son santos, pero vean, ¿sí? ¿Qué está haciendo el impío? Blasfemando contra Dios por la conducta nuestra. ¿Te das cuenta? Blasfemar al nombre del Señor. Vamos a otra vez. Blasfemia contra la palabra. Tito capítulo 2, verso 4. Ahora otro tipo de blasfemar. Blasfemar contra la palabra de Dios también. Vamos a mirar ahora. Dice el texto, Tito 2, 4, hablando al respecto del consejo hacia las mujeres, dice lo siguiente: que enseñen a las mujeres, hablando de las mujeres ya ancianas, el trabajo de la mujer anciana es que enseñe y guíe a las mujeres más jóvenes. Hace lo siguiente, dice esto: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y por qué razón? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También la palabra de Dios es blasfemada. Sí, Señor. La palabra de Dios también es blasfemada. O sea, toda blasfemia, dice, recuerda el texto que leímos al principio, más adelante lo vamos a tratar con pinzas. Toda blasfemia es ¿qué? Perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no es perdonada. Así que contra la palabra, contra el nombre de Dios, contra eso, todo es perdonado. Pero contra el Espíritu Santo, no. Sigamos. Hechos 6:11. La blasfemia contra el ungido de Jehová también es perdonada.
la blasfemia contra el siervo de Dios y Dios. Vamos allí, Hechos 6:11. Dice lo siguiente: entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí está narrando la historia para poder acusarle, ¿sí? Para poder acusarle y juzgarle. Dijeron con testigos falsos que ellos han escuchado que está blasfemando contra Moisés y blasfemando contra Dios. Y eso era pena de muerte, pena de muerte. Así que hay blasfemias contra un siervo de Dios que es Moisés y contra Dios. Bien, ahora, blasfemia contra los seres angelicales. Blasfemar contra los ángeles, los querubines. Judas capítulo 1, verso 8. Todos los padres de familia deben escuchar con atención. Estoy aquí porque nuestros hijos pueden haber incurrido en la blasfemia contra el Espíritu Santo y nosotros no sabemos, ni ellos mismos lo saben. No obstante, dice el texto, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Está hablando acerca de los falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros. Dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, hablando de los ángeles. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nota esto, el Señor te reprenda. Hablando de Moisés, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando, ¿sabes de qué? En el Nuevo Testamento, tomando el ejemplo de que Moisés, él no profirió ninguna maldición, pero ahora, dice, estos que existen ahora, estos profetas de ahora, estos apóstoles, ¿sabes qué dicen? Yo ordeno. Si te das cuenta, dice, esto no tiene ni siquiera respeto contra las huestes espirituales de maldad, como lo que hizo Moisés, el siervo Moisés, para con el diablo, dice. No, él dijo, Jehová te reprenda. ¿Y ahora qué dicen? ¿Dicen Jehová te reprenda? No, ¿qué dicen ahora? ¿Cómo dicen? Hey, pentecostales. ¿Cómo dicen ahora? ¿Cómo dicen ese neopentecostalismo ahora? Sí, yo te reprendo, sí, yo te ordeno. No tienen, ni siquiera, no entienden y blasfeman contra los seres superiores. Eso es blasfemia. Pero esas blasfemias también son perdonadas. Muy bien. Ok. Así que ahora, Marcos 2:7. En la cultura judía, la blasfemia era un concepto judío que entendían muy bien ellos. Ellos lo entendían muy bien lo que es una blasfemia. Ellos no estaban ignorando que nosotros no sabíamos que estábamos blasfemando contra el Espíritu Santo. No. Ellos lo entendieron bien. Ellos sabían bien lo que significa una blasfemia. Dice esto, ¿por qué habla este así? Hablando de Jesucristo. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A Jesús, porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los judíos religiosos, escribas y fariseos dicen esto, oye, ¿y este quién es? Porque blasfemias está diciendo. Ellos sabían lo que significa blasfemia. Ellos sabían, ellos conocían bien, ellos no eran ignorantes al respecto de lo que significa blasfemia. Marcos 14:63. Sí, Marcos 14:63. En la blasfemia en el concepto judío. Dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo? Él le preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho. ¿Y qué dijeron? Blasfemia. Sí. Blasfemia, blasfemaste contra Dios porque te hiciste pasar como Dios, te hiciste pasar como Mesías. Ese es el concepto de blasfemia. Juan 10:33. El acto de hacerse igual a Dios es considerado también como blasfemia. Notarás esto. El hacerse pasar como Dios es considerado también como blasfemia. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? Sino por la blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que el acto de decir que es Dios es un acto de ¿qué? De blasfemia. O sea, como ser un terrícola que diga que es Dios, está insultando a Dios. Eso es blasfemia. Atribuir algo que no es como si fuera, ¿eso qué es? Están acá. Mira esto. Vamos a poner un ejemplo. Yo digo, yo soy piloto, ¿sí? Y manejo mejor delfín.
Sí, porque Delfín es piloto, pero yo soy mejor piloto que él. Sí. Y yo estoy poniéndome en el lugar donde no soy, porque en realidad no es. Y al momento de estar criticando y diciendo que él no sabe manejar el avión muy bien, esto si yo estoy, ¿qué cosa? Blasfemando contra él. Ese es el acto de hacerse pasar por lo que no es. Por eso el concepto judío es bien claro, hacerse igual a Dios. Bien, habiendo entendido esto, hay muchísimos ejemplos en la Escritura al respecto de la blasfemia, pero ya con eso ya creo que todos entendemos bien, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, vamos a ver la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a Mateo, por favor. Mateo, el capítulo 12, versículo 22. Vamos allí. Ya sabemos lo que es blasfemia, ya conocemos, ahora vamos a mirar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. Oído a esto, fue traído a él. Él es Cristo Jesús. Cristo Jesús está en un lugar predicando, hay muchísima gente, cualquier cantidad de gente, y ahora allí traen un endemoniado. Y este endemoniado tiene una característica, es ciego y mudo. ¿Cómo es ese endemoniado? Es ciego y mudo, o sea, no ve ni habla, ni tampoco oye, ¿sí? Porque es mudo y es ciego. ¿Sí? Ok, entonces, y Jesucristo le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así que trajo un endemoniado que era ciego y era mudo. Y cuando Jesucristo viene, lo toca, lo libera, cumple su ministerio, porque el ministerio de Jesucristo es liberar a los cautivos por el demonio, dar vista a los ciegos y dar lengua al mudo y oídos al sordo. Ese era el trabajo, ¿cierto?, del Mesías. Así que para confirmar que Él es el Mesías, hace ese trabajo. Ok, y dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23. Prestarán atención a la lectura, porque aquí es donde van ustedes a desarrollar el conocimiento como tal. Y toda la gente estaba atónita. ¿Cómo estaba? ¿Y qué es atónito? Estaba así como nosotros, ¡wow! Sí, bueno, en ese entonces nos decían ¡wow! Sí, pero haga de cuenta, ¡wow! Sí, uy, no, ¿qué es eso? Conocían a ese que era mudo y también tenía un demonio dentro. Y ahora ese de un momento a otro ya habla, de un momento a otro ya ve. O sea, un milagro ocurrió y la gente se queda asombrada. Un grupo de personas se quedan asombrados de la gloria de Dios. Sigue leyendo. Dice esto, y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué estaban diciendo aquí? Al decir, ¿será este el hijo de David? Hagamos un alto aquí. La profecía es que cuando venga el Mesías, Él va a hacer todas estas maravillas y milagros. ¿Recuerda a Juan el Bautista? Cuando estaba preso, le dijo a los discípulos, hey muchachos, vayan a preguntar a Jesús si Él es el que había de venir o tengo que esperar a otro. Porque Él sabía que si Él era de venir, Él de allí no salía, tenía que morir. Pero sabía que si Él decía que no es, entonces ¿qué sucedía? Él iba a salir libre de la cárcel. Okay. Y van y le preguntan, dice, Jesús, nuestro maestro, dice, si usted es el que iba a venir o no, o esperamos a otro. Ve y dile a tu maestro que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen y los mudos hablan. Y le es predicado el evangelio a toda criatura y los endemoniados son liberados. ¿Sí? Porque, ¿qué está diciendo? Mi currículum es ese, el Mesías tiene que hacer eso y es lo que estoy haciendo. Es testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Ok, exactamente. Y ahora, aquí la gente se queda asustada y dice, carambas, ¿este será el Hijo de David, el Mesías que debe venir? ¿Este será acaso Él? ¿Qué están diciendo? Porque la evidencia del Mesías está cumpliéndolo. Hasta aquí está bien, ¿sí? Hasta aquí hay un pueblo que está entendiendo, que está sorprendiéndose de que se está cumpliendo la profecía. Sigamos. Más, versículo 24. Más los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos, nada más y nada menos. Más los fariseos al oírlo, ¿oírlo qué cosa? Oye, lo que la gente decía. Más los fariseos al oírlo, lo que la gente estaba diciendo, este es el Hijo de David, este es el Mesías prometido, porque está cumpliendo la profecía, porque está haciendo eso, gloria a Dios. Unos dudando, otros creyendo, pero los fariseos cuando escuchan eso, la división que hay allí, porque era su gente, entonces ellos salen y mencionan lo siguiente. Aquí viene la parte interesante de todo, mira esto, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios,
sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mira esto. Unos están creyendo en que la profecía del Mesías se está cumpliendo, otros están dudando, ¿será el Mesías porque hace las características del Mesías? Pero hay otro grupo diciendo, este no es el Mesías, este no está sacando los demonios porque es el Mesías, ni sanando esto, sino porque su príncipe Beelzebú, o sea, Satanás, el Dios de este, es el que está haciendo lo que está haciendo. Ahora, estaban allá murmurando, allá a lo lejos, y Jesús está acá. Él no está escuchando, pero Él lo sabe. Versículo a continuación. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. En otras palabras, Jesús dice, vean, tontitos, usen la lógica, pues. ¿Cómo puede estar Satanás peleándose con él mismo? ¿Cómo puede estar él mismo pateándose la espalda? ¿Cómo puede estar él mismo con mi gente y a la misma gente matándoles? ¿Cómo puede hacer eso? Dice, ¿acaso ustedes no usan la cabeza? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ok, 26, aquí la explicación, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Es algo curioso. ¿Satanás puede echar fuera a Satanás? Imagínate el diablo, ¿no? Diablo, te mando afuera, a ti diablo. Y él mismo se ordena y él mismo se va. No sean tontos, ustedes están tratando de decir hasta incongruencias con tal de simplemente resistir a la verdad. Y eso no es todo. Ahora viene la parte interesante aquí. Dice esto, y si Satanás echa fuera a Satanás, verso 26, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? 27, y si yo, ahora sí Jesús dice esto, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, aquí va la pregunta, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, aquellos sacerdotes que son exorcistas, ¿por quién echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, porque si yo echo por Satanás a Satanás, sus hijos que hacen el exorcismo también lo hacen por lo mismo. ¿Sí? Y ahí se los puso en cuesta arriba a ellos. Pero aquí viene el punto más interesante. Pero si yo, ojo esto, pero si yo, por el Espíritu de Dios, aquí aparece este personaje llamado Espíritu Santo de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ok. ¿Sabes qué está diciendo Jesús aquí? Dice, ustedes me dicen que yo echo a Satanás fuera por Satanás. O sea, tengo un demonio adentro y saco a otro demonio que está ahí mismo, en la casa dividida. Dice, no, lo que yo estoy haciendo es por el poder y la investidura del Espíritu Santo. Porque si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, observa lo que dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Cuando menciona, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. ¿Qué está diciendo? Eso, más fuerte. No, fuerte para que escuchen todos, hombre. Eso que se cumplió la profecía y tienen al Mesías cara a cara y frente a frente. Yo, porque usted dice, no hay congruencia, dice que el demonio saca demonios. No. ¿El demonio qué hace? ¿Sacar un demonio? No, mete más demonios, ¿sí? Porque recuerda que hay un demonio que se va de la casa, ¿sí? Se va y luego regresa y observa la casa otra vez vacía. Y ese demonio, ¿sí? No es que va a sacar otro demonio. ¿Qué hizo? Fue a traer a sus compañeros, ¿sí? Y trajo a otros para ingresarlos dentro de la casa. Así que por lo tanto, un demonio, eso es una ley, dice Jesús, ustedes son tontos. En otras palabras, no lo dice así, pero es una forma de decir, ustedes son tontos, usen la cabeza. ¿Qué clase de crítica están haciendo? Los demonios no sacan demonios, los demonios van y traen más demonios. ¿Cuántos demonios habían en el endemoniado gadareno? Una legión es de 2,000 soldados, 2,000 demonios adentro. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Y cómo empezó? Con una casa vacía, con un demonio entrando, dijo, hay mucho espacio para mi gente, y se fue a traer más demonios. Y luego más demonios. Y luego habían ¿cuántos demonios? Había una legión, había 2,000 demonios adentro. Y cuando Jesucristo se acerca y se encuentran con Jesucristo, ¿Jesucristo qué hace? Sí. No saques. Sí. Imagínate, el demonio, Beelzebú, tratando de sacar a los 2,000 demonios. Aquí hay algo, dice Jesús, ustedes no están entendiendo. Sí.
Pero yo por el Espíritu de Dios saco los demonios. Ustedes están diciendo cosas que no son, por el Espíritu. Y si eso hago, es porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el Mesías que había sido profetizado está aquí. Ok, pero eso no es todo. Mira, y Jesucristo aquí le da una hasta como ejemplo para que entienda. Dice esto, ¿por qué? Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿A quién? Al hombre fuerte, o sea, a Satanás, a Belcebú. ¿Y cuáles son esos bienes que tiene en la casa, Satanás? Nosotros, seres humanos, lo que conquistó. Dice, observa esto. Dice esto, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? O sea, ¿cómo puede sacar a un demonio de esa casa, liberarlo? ¿Sí? ¿Cómo puede? Si no, primero no ata a quién? Al hombre fuerte. ¿Y cuál es el hombre fuerte? Belcebú. Así que Belcebú está atado. Por esa razón los demonios están siendo retirados. O sea, el reino de los cielos ha llegado. ¿Y el reino de las tinieblas qué sucede? Trabajen conmigo. Porque ciertamente el reino de los cielos está con vosotros. ¿Qué está sucediendo? Hay un cambio de ¿qué? De reino, correcto. Hay un cambio de reino. Porque el reino de las tinieblas estaba gobernando, pero ahora el reino de los cielos vino y ahora hay un cambio. Pero para que haya ese cambio, ¿qué tiene que haber? Para que haya ese cambio, ¿qué tiene que haber? Atar al hombre fuerte. Porque el hombre fuerte es el que gobierna y no hay nadie que pueda contra él. Durante mucho tiempo intentaron, nadie puede a él, pero viene, por eso dice la palabra, pero cuando viene otro más fuerte que él, a este se hace caso. Y ahora el reino de las tinieblas está siendo reemplazado y el reino de la luz está siendo implantado. He aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque por el poder del Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Me están comprendiendo? Esto está hablando Jesús y los fariseos están escuchando y la gente que decía, ¿será este el Mesías? También están escuchando. Ahora, vamos allí. Dice lo siguiente, versículo 30. Este es el punto donde ya empieza el quiebre. El que no es conmigo, así de sencillo, contra mí es. El que no es conmigo, porque te estoy explicando de mi reino, contra mí es. En otras palabras, si no eres del reino de la luz, entonces eres del reino de las tinieblas. Así que blanco y negro, perfecto. Dice lo siguiente, mira esto. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, ustedes ya perdieron conmigo. Versículo 31. Verás que después de haber pasado este suceso, Jesús dice lo siguiente. Por tanto os digo. A ver. ¿Qué dice? Por tanto os digo. Por consecuencia de lo que acaba de suceder. Y yo les voy a decir algo. Por consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que le dijeron que él estaba sacando a los demonios por el poder del demonio. ¿Sí? Y él le corrige, dice, ustedes no entienden, están locos. Solamente la gana de fastidiar hace que hablen tonterías. Y le pone ejemplos y todo. Y después de haberle explicado, dice, por consecuencia de eso, por tanto, ahora agárrense de la silla lo que le voy a decir. Y aquí vamos. Aquí es donde menciona lo siguiente. Dice esto. Por tanto os digo, oído, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Lo que leímos hace un momento, las blasfemias contra la palabra, contra el nombre, contra Dios, contra sus siervos, toda esa blasfemia es perdonar. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Recuerdas lo que dice el texto anterior? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué hicieron estos tontos fariseos? A ver, alguien que me sorprenda de acá. ¿Qué hicieron estos tontos fariseos? Ya, yo te vengo leyendo despacito y explicando. ¿Qué hicieron? Al poder que opera dentro de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, le dijeron al Espíritu Santo que es, ¿qué cosa? Belcebú, Satanás, el diablo, chamuco, como quieras llamarle tú. Así que este no es un problema con Cristo, este no es un problema con papá, este no es un problema con el endemoniado, este no es un problema con... Eligieron al peor de los enemigos. ¿Y por qué enemigos? Tantito, que te voy a mostrar con la Escritura. Cuando existe una acción como esta, es donde el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador y paracleto, se convierte en un guerrero que pelea en tu contra. Mire esto, leamos otra vez. Ok, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Punto. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo,
no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuál fue el acto de hablar, de blasfemar contra el Espíritu Santo? Decir que lo que recibió allá en el Jordán, Jesucristo, cuando los cielos se abrieron, una voz dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y todos vieron que era el Espíritu Santo y que les llevó al desierto. Y que a eso que ellos observan, el poder que está dentro de Cristo Jesús, a los ciegos que reciban la vista, todos los milagros que hizo, que Beelzebú se posesionó en Cristo y que dentro de Cristo estaba el poder de Satanás operando. Lo que ellos hicieron voluntariamente, ojo esto, voluntariamente decidieron hacerlo. ¿Y por qué decidieron hacerlo? ¿Recuerdan los fariseos cómo buscaban a Jesús ocasión para matarlo, ocasión para hacerle caer voluntariamente? Y para juzgar lo que hicieron, porque ellos no encontraban culpa. Y para juzgar lo que hicieron, para condenar lo que hicieron, buscaron testigos falsos para que dijeran que él ha infringido la ley de Dios para poder acabarlo, porque no tenían argumentos, porque ellos sabían, ¿qué sabían? Que él era el Mesías, que él era ungido, pero como ellos tenían el control y querían políticamente hacer todo lo contrario, entonces ellos hicieron una campaña sucia, pero se le fue de las manos. Y aquí cometieron un error garrafal y terrible. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. No se burlaron del Espíritu Santo, sino que simplemente le dijeron que el Espíritu Santo era Beelzebú. Bien, hasta aquí queda claro, pero no está claro. ¿No es cierto que sí? Muy bien, ahora, este pasaje que acabamos de leer nosotros plantea algunas preguntas potenciales. En primer lugar, ¿por qué no se perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo? En segundo lugar, ¿qué significa realmente hablar en contra del Espíritu Santo? Y en tercero, ¿cómo es posible, oído esto, que se pueda perdonar hablar en contra de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que murió en la cruz del Calvario, que Él es el camino? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De Él no hay problema blasfemar, pero del Espíritu Santo no. ¿Cómo es posible todo eso? La blasfemia contra Jesucristo debería ser la más peligrosa, porque Él es el camino, porque Él es la vida, porque Él es nuestro Salvador. No, pero sucede al contrario. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios escudriña lo más profundo del corazón de Dios. Y todo lo que hemos venido aprendiendo. Muy bien. Ahora, lee Marcos capítulo 3. Lee Marcos capítulo 3. Libro de Marcos, el capítulo 3. Veamos el contexto. Sí. Leamos desde el versículo 20. Marcos 3:20. Aquí vamos a ir entendiendo y se nos va a alumbrar el entendimiento mejor. Vamos a ir. Versículo 20 del capítulo 3 dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hagamos un alto, porque el escenario aquí, en el contexto, es de esta manera. Donde Jesucristo se encontraba predicando, enseñando, había cualquier cantidad de gente. Dice: se agolpó, significa que estaban reapretados, ya no había espacio, a tal punto que ni siquiera para comer podían. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginarte eso, que no podían comer pan? Haz de cuenta que tienes un pan en la mano y en la otra mano tienes una taza de café y tú no puedes comer libremente. ¿Cómo estaban? Estaban así, sí, tomando así, porque había demasiada gente. ¿Y qué hacía la gente allí? Escuchando al maestro, escuchando al Mesías. Estaban allí. En ese contexto, pasó esto que está pasando, que acabamos de leer de Mateo. Vamos allí, otra vez. Dice entonces, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, atento a esto, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía: está fuera de sí. A ver, déjame explicarte. Cuando vinieron los suyos, ¿a quiénes hace referencia los suyos? A sus familiares, a su mamá, a sus hermanos. Cuando los familiares de Jesucristo vienen y al ver que están así, pero la multitud de gente, y Él está ahí en medio haciendo y diciendo todo lo que está diciendo, dice, vinieron a prenderlo, o sea, a llevar a la casa. ¡Qué vergüenza! Está haciendo quedar mal aquí, haciéndose pasar como el Mesías, quedando muy mal. Mejor le iban a llevar para la casa. Los mismos familiares de Jesucristo no creían en Jesucristo. ¿Cómo te parece? Pero había una multitud grande. Ahora, esa multitud estaba allí, unos por curiosidad, otros por interés y otros porque querían milagros, querían sanidad. Sí. Yo te hago una pregunta. Escucha esto. Yo te hago una pregunta. Si tú fueras un sordo, mudo, cojo, ciego, o sea, de todo tienes tú. Bueno, no digamos cojo, pero tú eres un mudo, pero puedes ver. O sea, es un mudo, pero no eres ciego. Eres sordo.
¿Ya? O sordomudo, sí. Tuerto de un ojo, tienes uno. Si está la gente agolpada como acabamos de leer, ¿cómo harías para entrar a ver a Jesús? ¿Ah? Yo creo que aquí se me convirtieron mudos toditos. Haz de cuenta si tú estuvieras en una multitud así, que está bien apretada, pero tú quieres, ¿te arrastrarías como la mujer con flujo de sangre? ¿Te arrastrarías? ¿Cómo entrarías tú? No importa, empujando hasta llegar. ¿Recuerdas esos 4 amigos que tenían a un paralítico en una situación como esas, que estaban así también apretados, que no había espacio para nada? ¿Qué hicieron ellos? Rompieron el techo para ingresar a su compañero, para que sea sanado, ¿recuerdas? Ok. En ese contexto sucede lo siguiente. Recuerda que hay novedad allí. Sigue leyendo, dice esto, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Lo que estos escribas decían afectó hasta a los familiares de Jesús, hasta a los hermanos de Jesús, ¿sí? Les afectó y ellos empezaron a decir, qué vergüenza, qué oso, qué vergüenza con nuestro ñaño que está haciendo quedar mal. Si los escribas, que son intérpretes de la ley, entendidos en la materia, dicen que está posesionado por demonios, no, qué vergüenza, llevémosle a la casa mejor. Jesús, vamos, de aquí sale. Y ya van a ver más adelante. Verás más adelante, la gente le dice, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús, como sabía lo que estaba pasando, ¿qué dijo Jesús? Aquí está mi madre y mis hermanos. Ya vas a ver, aquí está en el texto, sigue leyendo. Dice esto, versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Aquí vamos, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrás saquear sus bienes. De cierto os digo, aquí vamos otra vez, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, las que acabamos de leer al principio, cualquiera que sean, serán perdonadas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Una vez más, verso 30. Y aquí está, mira, y aquí está la respuesta con claridad, lo que significa blasfemia. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así que, ¿cuál es la blasfemia entonces? De ellos decir que el Espíritu Santo de Dios que vive en Jesucristo es Satanás. Dense en cuenta, hermanos. Esa es la blasfemia. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Espere, vamos más adelante, dice así. Lucas capítulo 11 verso 14, corre a Lucas, listo, dice así, estaba Jesús echando fuera un demonio. Es el mismo escenario, el mismo lugar, lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando. Dice esto, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Caramba, hagamos un alto acá. Vamos allí. Obsérvenme aquí para ver, no voy a llamar a nadie para que sea el endemoniado, pero hagan la idea aquí. Tenemos aquí a Jesús aquí, a un endemoniado acá, y tenemos a una multitud acá al frente que están agolpados, que no pueden ni comer un pan. ¿Listo? Y entre ellos hay un grupo de personas que se preguntan, este es el Mesías que era de venir, porque está haciendo justo lo que dice la profecía que hace. Pero hay otro grupo que dice, este no es el Mesías, sino que es un impostor que por el poder de Belcebú está haciendo lo que está haciendo. Pero hay otro grupo de personas allí. ¿Qué hace qué? ¿Lo identificaste si estás leyendo con atención? Hay otro grupo allí que no dijeron es el Mesías, no dijeron es aquello, no dijeron eso. Simplemente ellos dijeron, no, parece que sí es. No, mejor vamos a desviar la atención tentándole.
otros para tentarle. Así que hay un grupo ahí de tentadores. Y eso de tentar a Dios, tentar a Jesús, tiene un significado que voy a mirarlo más adelante. Dice así, y otros para tentarle le pedían señal del cielo. A ver, si tú eres el Mesías, haz que se oscurezca en este momento. Sí. Pedían señales del cielo. Ustedes pueden leer de ahí para abajo, pero yo quiero que lean el 29. Por razón del tiempo, vamos a saltarnos al 29. No es estrategia de exposición, no, sino para conectarnos, ¿sí? Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Aquí vamos. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Recuerda que Jonás fue a Nínive para predicar y el único que traía el mensaje, ¿quién era? Jonás. Así que Jonás era una señal para Nínive para llamar al arrepentimiento. Dice esto, igualito el Hijo del Hombre es para esta generación. Ahora, versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. ¿Ya? Los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y luego añade, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, él está confirmando, ¿qué está confirmando? Que soy el Mesías. O sea, él está predicando con naturalidad, yo soy el Mesías, yo soy el que era de venir, yo estoy cumpliendo todo. Ustedes lo están observando, lo están viendo. Pero ¿cómo se le ocurre decir que soy enviado por Beelzebú? No, yo soy el Mesías. Continúa, verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Piden señales, aquí está la señal. Pero ni aún viendo la señal, entiende. Viendo el milagro, el cumplimiento, no comprenden. Y deciden voluntariamente decir que lo que está dentro de mí, que es el Espíritu de Dios, es Beelzebú. ¿Ya estás entendiendo lo que es blasfemia? Ok. Gracias a Dios yo no he comparado al Espíritu Santo con Beelzebú. Vamos más adelante. La blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces, consiste en atribuir a Satanás los milagros del Espíritu Santo operados en la persona de Jesucristo. Y esto solamente sucede en la actitud de un corazón incrédulo, indiferente, malicioso, que se opone abiertamente a la palabra de Dios. Y ellos sabían, voluntariamente, ellos deciden cambiar la gloria de Dios por la gloria del Espíritu Santo de Dios, por la gloria de Satanás. ¿Qué estaban ellos glorificando a Satanás? Ahora entenderás por qué razón dijo, ustedes dicen que ustedes tienen a Dios como padre. No, vuestro padre es el diablo. Bien, ahora, para que entendamos lo que viene a continuación, porque hasta aquí todavía no está claro. Ya entendí, sí, pero ¿qué es para la actualidad con nosotros? Veamos en el Antiguo Testamento brevemente, Levítico 24:15. La ley mosaica mandaba a matar a piedrazos a aquellos que blasfemen el nombre de Dios. Y esto era una ley. O sea, la blasfemia era condenación. La blasfemia era condenación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Te das cuenta? La blasfemia en el Antiguo Testamento contra Dios y su nombre era muerte del titular. Así que este pecado es un proceso de involución. ¿Qué significa esta palabra involución? Evolución es así. Involución, involución. Sí. Este es un proceso involutivo. Y es aquí donde entramos todos. Es aquí donde entramos todos. Hasta ahorita esos fariseos más tontos, ¿cómo van a hacer eso? Ok, aquí es donde entramos todos. Y aquí es donde es menester prestar atención. Este es un proceso involutivo. No fue de un momento a otro. Te hago una pregunta. Recuerda, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos no mataron a Jesucristo apenas apareció. ¿Qué dice que ellos hicieron? Le perseguían a Cristo buscando ¿qué cosa? Ocasión para atraparle y allí llevarle a la muerte. Y querían que se cumpliese ¿qué cosa?
este texto que acabamos de leer, que haya blasfemia contra el nombre de Dios, contra Dios, entonces reo de muerte. Y eso fue lo que Anás hizo, Caifás hicieron y produjeron, pero no en un proceso evolutivo. Voy a explicar esto. Evolutivo hubiese sido de que Jesús empezaba a decir, no, y ustedes no saben que soy hijo de Dios, ¿eh? Bueno, le pasaron una, ¿eh? Luego más adelante dice, es que yo soy hijo de Dios, sí. Le pasaron dos. Y luego decir, es que todos ignoran que soy hijo de Dios, soy el Mesías, eso. O sea, no es que fueron aumentando, no. Sino que fueron retrocediendo, hasta llegar al punto de buscarle motivo y ocasión para matar a Jesucristo. Isaías 63:10. Aquí es donde ocurre esto. Este pecado es un proceso de involución en el cual el Espíritu Santo es enojado, el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo siente que le miente, el Espíritu Santo siente tentado, el Espíritu Santo se siente resistido y por último, el Espíritu Santo es blasfemado. Ese es el proceso involuntivo y ojo, usted puede estar al lado de o caminando con o viviendo con a alguien que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Si usted no presta atención, puede que seas uno de ellos. Es que hay aquí un detalle, hay dos extremos. El uno que dice que la blasfemia es hablar más, burlarse del Espíritu. Y lo otro, por el otro lado, es aquellos que creen que con que no se burlan del Espíritu, con que no hablan del Espíritu, no le toman en cuenta el Espíritu, ya no están blasfemando. No, eso es un peligro que necesitamos nosotros entender bien. Vamos allí. Isaías 63:10. Cuando ya llega a la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu se aparta y se vuelve enemigo del blasfemo, el cual está destinado a morir eternamente. Dice esto Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes. Ojo a esto. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió ¿qué? Se les volvió ¿qué? ¿Y qué más? Y él mismo, mis amados hermanos, y él mismo peleó contra ellos. Hicieron enojar a su Santo Espíritu. Ahora, ¿en qué momento el Espíritu Santo se enoja a tal punto que se convierte en enemigo del blasfemo? Y cuando el Espíritu Santo se convierte en enemigo del blasfemo, ocurre lo contrario a lo que el Espíritu Santo vino. Hagamos un alto aquí. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Estudiosos de la Escritura. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Ojo esto, a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. En otras palabras, hacerle entrar en razón y conducirle al arrepentimiento. Para eso vino el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se enoja, ¿qué hace? No convence de nada. ¿Y qué ocurre con esa persona? Su corazón, ¿qué? Su corazón se hace de piedra y su conciencia se cauteriza. Señoras y señores, este es el verdadero peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos predicadores han blasfemado contra el Espíritu Santo y siguen siendo predicadores. Muchos hermanitos sentados en la banca todos los domingos han blasfemado contra el Espíritu Santo y siguen sentados todos los domingos. Y el Espíritu Santo ya es enemigo ya. La conciencia se cauteriza, el corazón se endurece, ya no sienten nada, ya no sienten absolutamente nada. No hay conciencia, le va y le viene, no le importa nada. Lo único que le importa es aparentar. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo se convirtió en enemigo. ¿Por qué razón? Porque se enojó el Espíritu Santo. ¿Y por qué se enoja? Este es el grave problema. Hagamos un alto. Observa esto que voy a decirte. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello en tu nombre. No todo el que dice Señor, Señor. Y dice el texto: mas yo le diré, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojo, ellos estaban ¿en dónde? En el templo. Ellos estaban ¿dónde? En el púlpito. Ellos estaban ¿dónde? Ellos estaban haciendo, estaban predicando, estaban en la gloria a Dios, aleluya, amén, gloria, domingo a domingo en el culto. Pero sucede y pasa que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y cuando llegan allá se dan cuenta de que no hay entrada. ¿No crees que es menester entender bien esto?
Claro que sí, porque solamente dice, no, blasfemar, no, es la blasfemia y la incredulidad. Espérate tantito, sí, pero hay un acto aquí que la Biblia nos va a alumbrar. Así que, ¿quieres un ejemplo? Te voy a dar un ejemplo. Saúl, ¿te acuerdas del rey Saúl? Ok, ¿Saúl fue o no fue elegido por Dios? Claro que sí. Punto 1. 2. ¿Saúl fue o no fue embestido con el Espíritu Santo? Sí, Señor, fue ungido, sí, fue ungido. Ok. Pero Saúl hizo enojar al Espíritu Santo de Dios. Hizo enojar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se volvió enemigo de Saúl. Y cuando el Espíritu Santo se envuelve enemigo de el blasfemo, ¿sabes qué pasa? No hace el trabajo para lo que vino. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando él está enojado, no hace ese trabajo. Al no convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué sucede con esa persona? ¿Qué sucede con esa persona? Hermano, ¿qué sucede? Hermano, cuando el Espíritu... ¿Quién es el que prepara la tierra? El Espíritu Santo. Y si él se enoja, ya no prepara la tierra. Y la semilla se echa a perder. No sé si ustedes están entendiendo esto. Se echa a perder. No da fruto. Se echa a perder la semilla. Se enoja. Saúl, ¿qué pasó? Ya no pudo arrepentirse. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque el Espíritu Santo ya no hace el trabajo. Ahora veamos David. David, ¿qué pasó? También hizo enojar al Espíritu Santo. ¿Ah? Pero prosiguió al arrepentimiento, porque hay un detalle, cuando el corazón se endura, se engrosa. Recuerda que, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl era ¿qué? Un acto de ¿qué? Yo soy rey y a mí me van a hacer lo que yo quiera. Y en cambio David siempre conoció lo que es la humildad. Por eso él decía, yo no voy a tomar venganza con mis propias manos. Pero en cambio Saúl, él le quiso matar a David, persiguió esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y cuando los sacerdotes no estaban de acuerdo con él, ¿qué hizo? Los mató. Y cuando Samuel ungió a David a escondidas, ¿qué hizo? Intentó hasta matar a Samuel, motivado por el orgullo. Terrible, hermano. Ok, ahí tienes el ejemplo. Perfecto. Ahora, Números capítulo 15, verso 30. Vea la escritura. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, y su iniquidad, su pecado, caerá sobre ella. En otras palabras, se condena sin esperanza de nada. El pecado imperdonable. Muy bien. En el Antiguo Testamento. Pero estamos en el Nuevo, pastor. Jesucristo lo dice. Toda blasfemia es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonada. Y estos fariseos habían infringido en ese acto de manera voluntaria, de manera involutiva. Conocían a Jehová, sí. Conocían al Espíritu Santo, sí. ¿A quién no conocían? Al Mesías. Y cuando vino el Mesías, como no era de agrado de ellos, como les dañó el negocio del templo, como ellos controlaban el Sanedrín, como ellos eran el grupo de pastores de la ciudad, como ellos eran los que manejaban la religión, como ellos eran la asociación de pastores de la ciudad, y cuando apareció alguien por allí que no era graduado ni de la Universidad de Hillel, ni de la Universidad de Shammai, no era graduado en teología, no, era alguien que apareció, un carpintero, aparece dando sermones allá en la plaza, en los montes, aparece a la orilla de Galilea, del Jordán, predicando allí. Entonces ellos quieren controlarlo, y como no es afín a la asociación de pastores, a la línea de los predicadores, entonces ¿sabes lo que hacen? Le empiezan a fastidiar y ahora dicen, demonio tiene, voluntariamente, de manera voluntaria, mirando con sus ojos el cumplimiento de las evidencias del Mesías, observando la palabra, cómo él compartía, cómo sanó a alguien con la mano seca en el día de reposo, y porque sanó a este enfermo de la mano seca en el día de reposo, le buscaban para apedrearlo. Muchas veces Jesús tuvo que salir escondido para que no le intentaran matar. De manera voluntaria rechazaron la palabra, el verbo de Dios, a Jesucristo el Señor, que ellos confirmaban que era el Cristo de la gloria. Estos sí que son tontos. Hoy por hoy, sentados en la banca, rechazan a la palabra del Señor.
sentados en las filas en una congregación, rechazan la palabra del Señor. Escucharán dormilones. Es un acto de blasfemia. Es un acto de blasfemia. Sabiendo bien, entendiendo bien, escuchando bien, comprendiendo bien, sabiendo bien. Sin embargo, blasfema. No le importa nada. No le interesa nada. ¿Entienden por qué razón este inútil siervo de vosotros les molesta a mis amados hermanos dormilones naturales en la iglesia? Porque están cometiendo un pecado imperdonable. Dormir será blasfemia. Escucha, saben bien. ¿A qué vienen acá? ¿A escuchar la palabra del Señor o a estar aquí perdiendo el tiempo? Entonces debemos hacer eso. Usted está exagerando. Si podría darme Biblia, con todo gusto. Amós, capítulo 8, verso 1. ¿Se dan cuenta que las cosas cambiaron ahora? Gracias a Dios yo nunca he blasfemado. Sí, claro, nunca has hecho nada. Y eso también es blasfemia. Es un acto involutivo. Es un acto de involución. Es un acto de... Recuerda esto, lo que dice la palabra, Apocalipsis dice esto. Y tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué significa eso? Ojo, eso, tu primer amor. ¿Es un acto evolutivo o es un acto involutivo? ¿Te das cuenta? En vez de mejorar, vas retrocediendo. Y eso es el proceso por donde llegas a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor, ¿usted está interpretando? No, lee conmigo. Amós capítulo 8, verso 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, ¿qué ves, Amós? Respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, por amor de Dios, presten atención a esta lectura. Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Lean fuerte conmigo lo que dice a continuación. ¿Sabes quién está diciendo esto? Dios. Te hago una pregunta. ¿No es que es el Dios eterno, el Dios paciente? ¿No es el Dios eterno, Dios paciente? No es un Dios eterno misericordioso. No es un Dios que espera. Sí, Señor. Pero ¿sabes algo? Él llega a un punto donde menciona, no toleraré más. No lo voy a tolerar más. O sea que, mi amado hermano, llega un punto donde el Dios eterno hace un alto. Llega un punto donde el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros llega a ser un alto. Porque consejos no escuchas, direcciones no oyes. Domingo tras domingo la palabra es predicada, pero te importa todo. No te interesa. Asistes a la iglesia, pero por compromiso. Llegas y te sientas, te importa. No te importa nada. Si entiendes, no te importa. Si no entiendes, tampoco te importa. No te interesa nada. Solamente llegas por sentarte. Es un hábito que tomaste. Es un acto religioso que has empezado a vivirlo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Más gente se pierde en las iglesias que afuera en el mundo. ¿De dónde sacó eso usted, pastor? De la Escritura. Elías dijo, Señor, yo he quedado solo. Dijo, no te preocupes, tengo 7,000. ¿Y dónde estaban esos 7,000? Allá en el mundo, en el paganismo. Ahí se encontraban. Más seguro están allá que aquí. Aquí es un peligro dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque me hace creer que estoy bien. Con el acto de llegar y sentarme, calentar el asiento un momento. Porque yo no entiendo por qué razón, cuando yo llego a la iglesia, en la iglesia, a mí me da sueño, me da pereza, me da esto, me da aquello. ¿Sabes algo? Y digo, soy hijo de Dios. Yo no entiendo eso. Pero el mismo que está con esa pereza, el mismo que está con ese desgano, el mismo dice, es que yo cuando empecé tenía otra forma de amar a Dios. Yo no sé qué me pasa ahora. Si cuando inicié, yo oraba, leía la palabra, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Eso para mí era pasión. Pero yo no sé ahora qué me pasa. ¿Sabes qué es eso? Proceso de involución. Y llega un punto, ya vas a ver el proceso de involución cómo llega, hasta que ni te diste cuenta, has blasfemado contra el Espíritu Santo. Recuerda, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar en contra del Espíritu Santo, es hacer caso omiso a lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando ya eso ya en nosotros se volvió eso ya, qué me importismo, el Espíritu Santo se vuelve enemigo. Lee conmigo.
Dice, no lo toleraré más. Verso 3. Por consecuencia de eso, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero, para esclavos, y los necesitados por un par de zapatos? Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. Ya no te tolero más. Te he tenido paciencia, pero ya no te tolero más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se enoja, hacen enojar a su Santo Espíritu. ¿Acaso no te acuerdas de lo que estudiamos? No contristéis al Espíritu. El Espíritu está triste y tú contento. Cuando nosotros menospreciamos la palabra del Señor, ¿cómo está el Espíritu? Cuando tú vienes a la iglesia, aquí te sientes relajadamente, empiezas a disfrutar de tu sueño. ¿Cómo está el Espíritu? ¿Está contento o está contristado? Y el contristar es el camino involutivo para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando te encuentras aquí y estás todo desganado, no tienes el ánimo de escuchar, de aprender, de crecer, de madurar, no tienes, estás en el proceso de la involución. Recuerda, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es peligroso. Bien, ok. Entonces, veamos este proceso involutivo. Estudiemos cada paso para que lleguen a cometer este pecado imperdonable de manera involutiva. Hay proceso y empieza por hacer enojar al Espíritu. Por ahí empieza todo. Por hacer enojar al Espíritu, y cuando el Espíritu se enoja, entonces se vuelve enemigo y él mismo pelea con el blasfemo. Él mismo pelea. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está contento? ¿Tú crees que el Espíritu Santo está contento con tu actitud en la congregación? Cuando la palabra del Señor está siendo predicada, ¿está contento? ¿Tú crees que el Espíritu Santo está contento cuando tú tienes problemas con tus hermanos y andas con resentimiento con tus hermanos y sigues como que si no pasa nada? ¿Tú crees que el Espíritu Santo está contento? No, está entristecido. El Espíritu Santo está enojado. Y llega un punto donde el Espíritu Santo se enoja. El trabajo que vino a hacer ya no lo hace, y cuando Él ya no lo hace, no cultiva, no transforma esa tierra, entonces la semilla se echa a perder. Entra por aquí y te sale por acá. Sabes que estás mal, pero sin embargo continúas de la misma manera. Sabes la responsabilidad que tienes con el Dios soberano, pero te importa nada. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un Dios para ti, porque ya no hay conciencia. No, sí, la Biblia dice eso, pero no creo que Dios. Este es el acto de una persona que empezó el retroceso, empezó a irse hacia atrás. El acto de la persona, en vez de ir de triunfo en triunfo, ahora va hacia atrás. En vez de mejorar, empeora. En vez de que tu asistencia a la congregación mejore, empeora. En vez de que la atención que debes prestar cuando estás en la iglesia escuchando la palabra de Dios empeora, entonces hay un problema. Ya no hay un problema de caminando compañeros de camino, pero algunos son compañeros de camino así. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo caminas tú? ¿Estás caminando hacia adelante de manera evolutiva o estás caminando hacia atrás de manera involutiva? Ese es el proceso. Primeramente, se enoja. El Espíritu Santo se enoja. Hasta aquí no has blasfemado todavía. Número 2, Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Como el Espíritu Santo se enoja, ¿sabes lo que hace Él? Se apaga. Como este no me hace caso, ya no entiende, se resiste, entonces el Espíritu Santo se queda quieto, se apaga. Y dice la Escritura en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 19. ¿Qué dice verso 19? No apaguéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se enoja, Él se queda tranquilo, quieto. Ya no entiendes, está bien. Ya no hay conciencia de pecado. Ya es lo mismo. Si vengo, me hablan, me dicen esto, me dicen aquello, para mí me da igual. Ya a mí me da igual ya. Vean, la vez pasada que yo le dije que aquellas personas que ya se duermen de manera permanente en la iglesia iban a ser retiradas. Muchos mensajes recibí de los que escuchan a través de estas redes sociales, juzgándome y diciéndome que yo soy un pastor. Me dijeron de todo, sí.
Y luego me puse a reflexionar. Pero la Biblia dice lo siguiente: si tú ves a tu hermano que se está perdiendo, va por un camino donde hay un abismo, si tú ves y sabes que hay un abismo y se va a caer, si tú no le haces que regrese, cuando él caiga, la culpa va a ser ¿de quién? Del que vio, el que sabe y el que no hace nada. Pero si es que ve que va al abismo a caerse, va y le dice, no lo hagas, mira, explica esto, aquello y lo otro, inclusive le forza a que regrese por otro lado, mas sin embargo él dice, no, yo por aquí me voy, y se muere, dice que la sangre caerá sobre la cabeza del necio, del rebelde, del blasfemo, y el que le advirtió libra su alma. Y puedo enumerar en la Escritura, puedo enumerar muchísimos textos al respecto. Porque, bueno, y acá de la iglesia presencial como tal, de la iglesia local, nadie dijo nada, sí. Pero de la otra iglesia, inclusive hay hermanos que de la membresía se salieron, sí, por lo que yo dije esto. Y hubo un mensaje que me llamó la atención. Usted debería tener respeto por las ovejas, porque esas ovejas no son suyas, tienen razón. Esas ovejas le pertenecen a Dios, Él es el pastor. Y solamente Dios puede sacarlas. Usted no. Tienen toda la razón. Pero a mí me ha sido encargado de hacer la antesala de eso. Dice esto, ¿cómo se llama el padre que viendo la indisciplina de su hijo no lo corrige? ¿Cómo se llama ese padre? Viendo la indisciplina de su hijo no lo corrige. Un padre que aborrece a ese muchacho. Hermano, la Biblia está llena de eso. Muchos se resintieron y me dijeron que yo era esto, que era aquello. Pobres de esos hermanos que asisten allí, dijo una hermanita media loquita. Si yo hubiese estado ahí, me hubiese levantado, le hubiese metido una cachetada, dijo. Porque a mí no me van a venir a faltar el respeto, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿En qué mundo estamos nosotros? En un mundo de cristianos que están rumbo a blasfemar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y por culpa de qué? Por culpa de siervos flojos o siervos vendidos a la congregación, vendidos a la iglesia por un plato de lentejas. Pero este inútil siervo de vosotros está aquí porque Dios simplemente me ha puesto aquí para su servicio. Y lo único que hago es decirle lo que tengo que decirle. Y si tengo que fastidiarle, los fastidio. Y si tengo que molestarle, les molesto. Pero ese es mi trabajo. Porque el día de mañana, ¿saben qué, mi amado hermano? Y yo me voy como Poncio Pilato, me lavo las manos porque se los dije, les advertí. Y el que es terco, el que ya quiere insistir, ese no es problema conmigo. Resiste al Espíritu Santo de Dios. Lee conmigo lo siguiente: contristar al Espíritu. ¿Cómo empezamos? Haciéndole enojar. Y luego apagando el Espíritu. Y luego contristando. Efesios 4:29. Este es el proceso involutivo. Dice esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y en qué momento nosotros le contristamos? De la siguiente manera: quítese de vosotros toda amargura, amargados, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos, a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo contristar? Cuando entre hermanos no nos llevamos, cuando estamos en esa situación dentro de la congregación, cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a calumniar, cuando entre nosotros estamos unos mejores que otros, contristar al Espíritu. Ese es un proceso de involución. Y después de eso viene el acto de mentir al Espíritu. Ese es el proceso, nota eso: enojar al Espíritu, apagar al Espíritu, contristar al Espíritu. Y ahora por último, mentir al Espíritu. Hechos 5:3. Ustedes conocen eso muy bien. Ananías y Zafira. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y ahora ya Satanás tiene gobierno ya, ¿sí? Porque el Espíritu se enojó y ahora es enemigo. ¿Y por qué? Porque le contristaste. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque le apagaste. Y ahora por último le mientes. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Ah? Y luego viene Hechos capítulo 5:9, tentar al Espíritu Santo de Dios. Y ese tentar, yo miré a un pastor en una iglesia que él se pasó adelante y dijo: para que ustedes vean que soy el ungido de Jehová y que Dios me ha llamado,
trajo una cascabel, una serpiente, y tomó, dice la Biblia, dice, tomarás en las manos serpientes y no le hará daño. Y tomó a la serpiente y la tomó, le dijo, miren, para que vean que yo soy un enviado de Dios. Y empezó a jugar con ella y se puso en el cuello. Y cuando estaba puesto en el cuello, le mordió el cuello la serpiente, tenga. Y él dijo, no me voy a morir. Se resistió. Llamaron a los paramédicos y no quiso. ¿Y sabes qué hizo? Murió allí. ¿Sabes qué es eso? Tentar al espíritu. ¿Yo cómo puedo tentar? Se te advierte, no haces caso. Se te dice, no haces caso. No, ¿qué va a hacer Dios por eso? Sí. No solamente por llegar y dormirme un rato. ¿Qué va? Uno no pierde la salvación por eso. Estás tentando. Estás tentando. No, es que soy dominguero solamente, sí. Es que Diosito sabe, sí. Estás tentando. Pastor, ¿usted está usando el púlpito? No, estoy usando la palabra. Estás tentando, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo estoy tentando. Yo solo los domingos nada más. El resto de los días, lo peor del caso que somos domingueros y estamos esperando de que Dios conmigo esté, pero bien, estamos tentando porque dejamos a Dios en segundo lugar, en tercer lugar. Ese es un proceso de involución. Es un proceso de involución, es un proceso involutivo. ¿Vas adelante? No. Cuando recién empezaste, ¿cómo empezaste? ¿Ah? ¿Acaso no ibas los días a la iglesia? ¿Te reunías todos los días? ¿No era un gozo estar allí? ¿Acaso no era así? Sí, claro que era así. ¿Y por qué ahora no? ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora eliges un día el que tú crees que debes elegir para hacerlo? ¿Por qué no ahora? ¿No crees que más bien al contrario, si anteriormente asistía martes, jueves y viernes, y domingo, perdón, anteriormente, ahora asisto lunes también al discipulado? Y cuando hay algún evento, ahí estoy también. No. En vez de avanzar, ¿hacia dónde vas? Hacia atrás. ¿Y sabes qué dices? Yendo hacia atrás, mi alma volará. No estoy usando la Escritura para decir lo que hay que decir. Esa es la realidad. Estás tentando al Espíritu Santo de Dios. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te pones de acuerdo? Mira, aquí se pusieron de acuerdo marido y mujer para tentar. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? No estoy disvariando. Y el último paso en la involución, resistir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 51. Resistir al Espíritu Santo. Y aquí es donde va, porque la palabra te está hablando, pero tú dentro de ti en este momento estás diciendo, no, eso no es así. Dios sabe. Aquí te voy a dar tu receta. Para aquellos que están diciendo, sí, pero no es así. Aquí te voy a dar tu pastillita. Resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Duros de cerviz. No quieren obedecer a la palabra de Dios. No quieren caminar juntos con tus hermanos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los padres, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí encontramos un grupo de que resisten. ¿Y sabes qué significa resistir? La palabra de Dios dice esto, hagamos esto, respetemos, honremos, glorifiquemos a Dios. Sí, pero yo resisto. No, así no es. Sí. Es que yo sé, yo también sé la Biblia, ¿acaso yo no leo la Biblia? Sí. El pastor es exagerado, sí. No, resistir. Este es el último acto de la involución. Y es aquí donde aparece en el punto número 7, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ya no tienen temor, porque ya no tienen nada, ya no les importa nada, ya se cauterizó la conciencia, se vuelven religiosos, ya no les importa nada, ya se acabó toda sensibilidad, ya no hay sensibilidad. Este es el último paso del proceso de la involución, ya que cuando una persona llega a esta condición, ya no puede arrepentirse. Es que no tiene necesidad de arrepentirse. Dice, no, ¿de qué voy a arrepentirme? Si yo estoy bien delante del Señor, pero estás mal. Vienes al culto, escuchas la palabra, sales de aquí en la gasolinera, ya no te acuerdas de nada de lo que se habló. Estás mal, pero ¿sabes cómo dices? Estoy bien. Hoy escuché la palabra, estoy bien. Por eso es que cuando se pregunta algo, de una semana a la otra semana ya no se acuerda, porque estamos en un proceso de involución. No estamos hacia adelante, sino nos vamos hacia atrás como el cangrejo, hermano. Y ahí es donde llegamos al último escalón de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que cuando una persona llega a esta condición, ya no puede arrepentirse, no porque no quiere arrepentirse, sino porque ve que no tiene necesidad de arrepentirse. No, ya no tiene necesidad. ¿Sabes qué? Y dice, no, yo estoy bien, pero sabe que no está bien. Sin embargo, dice, estoy bien porque tengo fe que estoy bien. Ese es el
peligro grande, porque ha caído en una apostasía irreversible, lo cual hace imposible que sea restaurado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cometida únicamente en el contexto de una actitud de persistente incredulidad y abierta hostilidad hacia la palabra del Señor. No, pero yo sí creo. No, yo sí creo. Es que el acto de creer, ¿sabes qué es esto? Es hacer lo que la palabra de Dios dice. El acto de no creer es hacer lo que me conviene que yo deba hacer. Debemos entender eso con claridad. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un episodio o una acción de un momento específico, es un modo de vida determinado, que empezaste bien y terminaste mal. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que hayáis hecho lo que hiciste, habiendo comenzado por el Espíritu y habéis terminado en la carne? ¿Qué es eso? Empezaste bien, el Espíritu Santo de Dios contigo, pero ¿qué? El proceso de la involución. ¿Y terminaste dónde? En la carne. ¿Quién los engañó? Dice esto. ¿Quién les engatusó para que ustedes hagan este tipo de cosas? Muy bien, finalicemos esto. Quiero finalizar esto hoy aquí. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo tanto, implica un rechazo consciente y persistente de esta convicción y por ende de la salvación, porque cree que ya está salvo y con que venga al culto una vez al mes ya cree que está bien, con que lea un versículo en la casa y cree que está bien. Ese es el engaño más terrible que Satanás ha inducido en la vida de los seguidores de Jesucristo. Recuerda, habían personas que creían, personas que estaban creyendo pero dudando, personas que buscaban fastidiar a Jesús y personas que abiertamente ya habían llegado al tope de la involución, de frontalmente decirlo. Mira esto, lee conmigo Hebreos. Ahora te voy a regalar 4 textos que te va a dejar clarito. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Vamos allí. Recuerda que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio de manera permanente, entonces nuestra conciencia se ha cauterizado y el corazón se ha hecho de piedra. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Mira esto. Eso pasa en la congregación, se escucha, se predica, se habla, pero como que no fuera con ellos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Quién estuvo disgustado 40 años con Israel? Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea que el Espíritu se hizo enemigo y los mató. Condenación, no hay perdón para ese tipo de acción. Verso 18, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ve más adelante Hebreos capítulo 6, verso 4. Ve más adelantito en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 6, verso 4. En el Antiguo Testamento hay una historia, ahora en el Nuevo Testamento. Vamos allí. Hebreos 6, 4 dice esto. Porque es, ¿qué cosa? Dígalo fuerte esa palabrita. ¿Sí entiende lo que significa imposible? Imposible. Hermanos, lo que es imposible no es posible. Ni por más que la persona quiera, pero es imposible. ¿Y qué es imposible? Ok, vamos allí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Hagamos un alto ahí. Mírame un momento. Escucha, yo estoy aquí. Y de aquí, por el poder de Dios y su misericordia y su gracia, me ha sido llevado de este reino al reino de la luz. Ahora, escucharás, estando aquí en el reino de la luz, regresar allá, o sea, hacer este acto, hacer este acto de regresar acá, esta involución, de aquí para volver hacia allá, dice que es ¿qué cosa? Yo no sé si tú entiendes. ¿Sí estoy explicando claro? Oye, dice que es imposible. No, pero yo puedo arrepentirme. Sí puedes arrepentirte.
Si en este momento tú estás entendiendo y hay dentro de ti, el Espíritu Santo te está redarguyendo, el Espíritu Santo te está haciendo entender, y si es que tú logras arrepentirte, entonces hay tiempo aún todavía. Pero si sabiendo que estás aquí, mas sin embargo no hay nada, no sientes nada, no pasa nada, es imposible. Es imposible. Y no me vean a mí de esa manera, porque la Escritura lo dice. Mira lo que dice ahora, versículo 6. Después de que has hecho partícipe del Espíritu, has gustado de la buena palabra de Dios. Verso 6. Y recayeron. ¿Qué significa la palabra recayeron? Una persona enferma. Yo por eso aconsejo a las personas con enfermedades incurables, porque ya creen que ya están sanos, ya se sanaron, sí. Después empiezan a abusar nuevamente otra vez con ese resentimiento, otra vez con esa toxicidad, otra vez con sus sentimientos encontrados, nuevamente. ¿Qué va a pasar? Recaer. ¿Te das cuenta? Recaer significa eso. Entonces, mira, lo que yo llamo involutivo, la Biblia lo llama ¿cómo? ¿Cómo le llama la Biblia a este acto? Recaer. O sea, aquí yo estaba, ¿qué? Caído, pero ya no estoy caído. Pero como yo no, después de haber disfrutado de la palabra, después de haber disfrutado de la salud espiritual, luego de eso, ¿sabes qué hago? Este es un acto de recaer. ¿Qué significa recaer? Volver a caer donde estaba anteriormente. Esa es tu vida espiritual. Si tú ves que tu vida espiritual está como estaba antes de conocer a Cristo, has llegado a un punto de que ya, como religión, si has llegado a ese punto, ya sabes dónde estás. Y si es que en esta enseñanza, en esta predicación, el Espíritu Santo está redarguyéndote de pecado, está redarguyéndote de la culpa y te está produciendo arrepentimiento, corre y arrepiéntete. Pero si tú eres uno de los que no sientes nada, te da igual, es imposible. Porque allá en ese lugar nadie puede meter la mano, solamente el Espíritu Santo de Dios. Hiciste enojar al Espíritu Santo de Dios, has llegado a un punto de recaer, y ese recaimiento es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque habiendo obtenido, sabiendo bien, conociendo bien, mas sin embargo, voluntariamente, y no me creas a mí, sigue leyendo. Dice esto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si no sientes arrepentimiento en este momento, escuchando esto y entendiendo todo aquello, es imposible. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es imposible. Aquí va un ejemplo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser ¿qué? Maldecida, y su fin es el ser quemada. Por lo tanto, es imposible. Es imposible. Hermano, si usted cuando está hablando la palabra, usted siente lo que siente, usted siente que ya no le importa nada, usted debería sufrir, debería lamentarse, debería correr, debería buscar, debería gritar, porque es serio esto. Estás leyendo tú mismo, ¿eh? Imposible, eso es lo que Dios dijo. Dios dice imposible. Si Dios dice que es imposible, es imposible. Es imposible. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, que vuelvan a sentir otra vez. ¿Qué cosa? No es que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y como ya acá en el recaimiento, ya el Espíritu Santo no convence de pecado, ¿qué sucede? Ya no hay arrepentimiento. Si tú eres de los que estás aquí y estás escuchando y no sientes nada, ni te inmutas, sabiendo que estás infringiendo, sabiendo que estás así, no sientes nada, que Dios tenga misericordia de ti. Y aún en esta enseñanza estás con sueño, que Dios tenga misericordia de ti. Porque no te importa nada, porque no te interesa nada. ¿Por qué no? Me da igual, sí, que Dios tenga misericordia de ti. Ojo esto, y esto es solamente el deseo de un simple vocero y predicador. Porque la Biblia, Dios dice es imposible. Una vez que recayeron es imposible. Porque ya, hermanos, regresar al primer amor, solamente regresamos cuando el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Pero si Él es tu enemigo, porque pasaste todo el proceso de entristecer, de mentir, de rechazar, de resistir al Espíritu Santo, se enojó contigo. Oiga, pastor, una pregunta, pero ¿no usted no enseñó que cuando Dios llama, llama para siempre salvo? Ya estamos salvos porque la salvación es eterna
y la seguridad eterna es una realidad. ¿Acaso no explicó? Sí. La esposa de Cristo, sí. Hermanos, me he llenado esta iglesia de enseñanzas bíblicas. No tienen de qué quejarse. ¿Imposible? Sí, eso es lo que Dios dijo. Imposible es el pecado imperdonable. Y Dios dice, no toleraré más, no pasaré por alto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Y sigue la escritura diciendo, hoy la palabra del Señor te está hablando. A ti que estás aquí presente, a ti que te encuentras allá en los diferentes países. No sé la cantidad de personas que se encuentran conectados, pero que esta enseñanza, que esta palabra entre hasta la sala de tu casa, y no solamente la sala de tu casa, sino hasta tu corazón y hasta tu mente. Si hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado, corre y arrepiéntete, porque es una oportunidad. Esta es una palabra muy importante para nosotros. Lee conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente. Segunda de Pedro, perdón. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y aquí vamos, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hagamos un alto aquí. Mira esto, obsérvame un momento a mí. Acá estamos en el mundo, caídos en delitos y pecados y bla, 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 y todo lo que usted conoce. Dice el texto, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, hasta aquí está bien. Luego dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Quiero explicar esto aquí. Y aquí dice, no, pero es que yo antes era borracho, y yo antes era ladrón, y yo antes era asesino, y yo antes era todo eso, pero ahora no soy, ahora soy una muy buena persona. Por eso dice que viene a ser su estado, su postrer estado es peor que el primero. Porque aquí vamos. Preferible que regreses allá donde estabas y no te quedes en este lugar, porque no eres ni frío ni caliente, eres un tibio, y a los tibios los vomita de su boca. ¿Estás entendiendo lo que está mencionando aquí? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí está engañado de que es, engañado de que mi alma volará, engañado de que Cristo viene por mí, engañado, está aquí engañado. Pero cuando llegue delante del Dios eterno, ¿sabes qué te va a decir? No te conozco, apartado de mí, maldito hacedor de maldad. Por eso dice su postrer estado va a ser peor que el primero. Hermanos, está sentado en una iglesia todos los domingos. Eso nos muestra de que estamos allá. Por eso es importante. Y yo sé que el Espíritu Santo en este momento está hablando la vida de todos en la iglesia aquí. Y cada uno de nosotros tiene que ser sensible. Pero si no sientes nada, es imposible. Entonces me voy al mundo. Ese es el lugar. Sí. Ahora, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Mira esto, qué clarito, hermano. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. En otras palabras, no te quedes en la tibieza 1000 veces en el mundo y no sentado un domingo aquí, aleluya, gloria a Dios, venirte a la iglesia aquí a sentarte a dormir. No, mejor andate al mundo. ¿Ahora estás entendiendo lo grave que es esto? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es lo que la religión dijo, ni ese susto para que manipular. ¿Estoy manipulando? No, estoy diciéndote lo que está escrito en la palabra. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor ándate para allá, no te quedes aquí porque aquí te condenas. No es que yo quiero, entonces ve allá. Hay conciencia. Recuerda, que ¿Saúl quería o no quería arrepentirse? Claro que quería, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque el Espíritu Santo se enojó con él. ¿Y por qué se enojó con él? Porque él creía que estaba bien.
Porque él creía, a tal punto que cuando Samuel no venía rápido, él mismo ofreció el holocausto. Porque él decía, yo también leo la Biblia, así como algunos están diciendo aquí, yo también conozco la Biblia, yo me leí la Biblia, yo sé también. Peligros. Estamos cerrando con esta enseñanza de la blasfemia. Yo sé que ustedes no han escuchado esto, pero esto es lo que encontré en la Escritura. Primera de Juan 5:16. Voy a contestar con este texto a una pregunta, a varias preguntas. Bueno, más bien dicho, muchísimas personas me han preguntado al respecto de este texto. Y aquí les voy a contestar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, oído, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, cuando alguien comete pecado que no sea de muerte, y ahora, ¿cómo sé si es de muerte o no es de muerte? Aquí vas a tener la respuesta. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. O sea que si pedimos, Dios escucha. Pero hay pecado por el cual no debe pedirse. ¿Y cuál es ese pecado por el cual ya no debe pedirse ya? Por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la persona, estando aquí, decidió regresar acá. ¿Y sabes qué? En este lugar de aquí está diciendo, vuélveme a mi primer amor, regresa a mi primer amor. Aquí es hipocresía pura. Porque no se trata de volver. Devuélveme el primer amor. ¿Cuántos han orado así? Yo también oraba así. Devuélveme el primer amor. No. ¿Qué tienes que hacer? Despojar del peso que te asedia y caminar hacia dónde? Hacia tu primer amor. ¿Sí están entendiendo? Ok. Entonces, mira, dice, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Por el pecado no de muerte, pide que Dios da vida. Pero hay pecado de muerte por el cual ya no tienes que pedir. Y ahí me van a entender muchos hermanos que me han juzgado. ¿Por qué, pastor, usted a esa persona que se fue, usted no ha ido a buscarle? Porque ya lo intenté, porque ya he hablado, porque ya he conversado. Mas, sin embargo, tienen una manera especial de pensar y de creer voluntariamente. Y luego dicen, para estar yo allá, prefiero estar acá. Yo en mi casa leo, aquí yo escucho la palabra, aquí yo hago todo y se satisfacen de esa manera. ¿Para qué estar insistiendo? Hay que dejarles tranquilo, que sigan su camino, porque hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Verso 17. Y aconseja que por ese pecado ya ni se pida ya. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado de muerte es la práctica del pecado constante, escondiéndose detrás de una justificación vana que cree tener ese cristiano. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 26. Mira cómo aclara todas las cosas, para que no haya una interpretación en mi contra diciendo que este pastor y ahora sí está usando. Yo no estoy usando el púlpito para golpear a nadie, ¿no? Ni apuntando a nadie. Sencillamente estoy regando la semilla, estoy botando la semilla, estoy entregando el pan en la mesa. Los hijos comen de la mesa, los perrillos de lo que cae. Dice así, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, acá dice ya no queda. En el texto anterior dice es imposible. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese es el pecado de muerte, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero ¿por qué tan fuerte ese pecado? ¿Por qué tan fuerte ese castigo? Dios mío, ¿por qué? Aquí va. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y aquí vamos. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, afrenta significa ponerse frente a frente con el Espíritu. Enemigo, el Espíritu Santo del blasfemo. Pues conocemos lo que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok, yo creo que no hace falta ni siquiera explicar nada, porque está demasiado claro, ¿cierto? Y yo creo que si entendieron
entendieron. Y si no, y el que estuvo aquí, que se dormía, y si te interesa esto, ve a casa y revísalo, porque esto es novedad para ti. No estamos jugando, es algo serio. La palabra del Señor ha sido compartida. Y voy a cerrar. Hay varios textos más que me gustaría compartir, pero el tiempo se terminó. Pero quiero mostrar un detalle para aquellos que están diciendo, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, uno tiene que decir las locuras pentecostales que ahora hay. Eso de saltar, brincar, caerse, levantarse y esto y aquello y lo otro, todo eso ahí le dicen que es el Espíritu Santo de Dios. No es el Espíritu Santo de Dios. No, es otro espíritu el que está manejándose allí. Y ahora, ¿cómo puedo saber? Porque puedo estar como el fariseo diciendo que no es y es el demonio. ¿Puedo yo estar pecando? Y para eso está la Biblia, hermano. Primera de Juan. Con este texto nos despedimos. Amados, no creáis a todo espíritu. Acá está. Así que yo tengo que dudar y yo tengo que llevar esa manifestación de ese espíritu que hace supuestamente reír, la risa espiritual. Yo tengo que llevarle a la palabra de Dios, a ver si es que es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué razón? Sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Y por qué razón tengo que probar? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te das cuenta? Por esa razón que este servidor ha predicado y ha mencionado y ha dicho lo que dice. Porque alguien me dijo, cuando yo dije que los que hablan en lenguas no saben ni lo que hablan, el Rambo saca la bazooka, dije, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. No. ¿Sabes por qué lo he hecho? Porque he probado. Yo mismo personalmente lo he probado. He intentado recibir ese espíritu, pero por la misericordia de Dios no ha ocurrido. Ahora, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Me gustaría explicar este texto, pero el tiempo se acabó. Lo dejo como contexto para que ustedes tengan claridad al respecto de dudar en una cierta manifestación. Cuando alguien venga hablando raro y extraño y diciendo que es el Espíritu Santo de Dios, yo voy a dudar, no voy a creer y lo voy a llevar eso que dice y hace, llevarle a la Escritura. Ejemplo, alguien me habla, Rambo saca la bazooka, quema la rama seca, usa la manga larga. Ok, está hablando en lenguas. Hasta aquí yo voy a respetar y yo voy a esperar para confirmar si es de Dios o no es de Dios. ¿Y en qué momento confirmo si es de Dios o no es de Dios? Exactamente. Tiene que levantarse alguien. Ejemplo, si por allá está hablando mi hermano Juanito, empieza a hablar, Rambo saca la bazooka. Y yo voy a quedarme callado, no voy a decir nada. Porque pueda que sea el Espíritu Santo de Dios. Ok, voy a esperar ahí. Tiene que levantarse el intérprete. Y del lado de acá, Pablito Borja se levanta. El Señor dice así. Interpretó lo que dice allá. Oh, caramba, ese sí es de Dios. 1, 2. Juanito empieza a hablar en lengua, Rambo saca la bazooka. Comandá dice, usa la manga larga. Y Rafael dice, quema la rama seca. Empezó a hablar él, allá, acá, en lenguas, todo el mundo. Ese no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando uno habla, los demás, shut up. ¿Qué estoy haciendo? Probando si es de Dios o no es de Dios. Ese no es chocarrero. Y no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Así que, mis amados hermanos, he finalizado la serie conociendo al Espíritu Santo de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra y que la misericordia del Dios soberano, y si usted se dio cuenta y entendió y está siendo contristado y está siendo usted llamado al arrepentimiento, corra de allá a acá, porque no es juego esto, no es juego. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es tan así como pensabas que era. Hay un peligro constante. Póngase de pie.